En esta tarde de 24 de julio, no puedo dejar pasar este día, esta tarde, sin recordar la memoria de mi padre, el señor José Portillo Armendáriz, que muy orgullosa de ser su hija, hoy 24 de julio estaría cumpliendo años. Él ya está en el cielo, pero seguramente allá siguen festejando. Eh, Recordarlo es volver a vivir. O sea, dicen que mientras que nosotros recordemos a nuestros seres queridos que ya partieron, que ya trascendieron, ellos siguen presentes, su memoria vive presente pues en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no hacer este reconocimiento a ese hombre tan ejemplar, a ese hombre maravilloso que nos tocó como padre, el mejor padre del mundo que pudimos haber tenido mis hermanos y yo? Entonces, muy, muy, muy feliz de haber sido pues una hija muy consentida, muy cuidada por él, a todos por igual, supo ser paciente con cada uno de nosotros, supo guiarnos, supo hacer el papel de padre lo mejor que pudo. Con mucha paciencia nos trataba, con mucho cariño, una persona llena de sabiduría, muy tranquila su forma de ser. Supo ser un buen esposo, un buen hijo, tanto con su papá como con su mamá, un hombre muy trabajador, supo ser un buen hermano, un buen padre, un buen amigo. En todos los aspectos que queramos analizarlo, era una persona con mucha sabiduría. Supo ser, no porque sea yo su hija, voy a hablar las cosas que pudiera exagerar, pero lo que vimos nosotros, porque estamos todos de acuerdo, mis hermanos y mis hermanas, el recordar ese ser maravilloso, pues, de tan nobles sentimientos, de tan bonito corazón, de tan buen corazón, pues, que antes que nada supo ser leal a Dios. Su fe en Dios fue antes, ante todo, fue siempre mitad a Dios, esto, mitad a Dios, aquello, bendito sea, bendito y alabado sea mitad a Dios, y su confianza en Dios nunca, nunca, nunca flaqueó, nunca la perdió. Con un corazón de oro, con una confianza absoluta, absoluta en nuestro Señor. El ser una persona devota de Dios, de sus oraciones, de aunque fuera caminando, él iba rezando, si pasaba por un panteón donde ya estaban pues, sepultados sus papás, se quitaba el sombrero. Personas con mucho respeto. Ya quisiera uno que esos valores perduraran en estos tiempos. No sé, pero bueno, ese hombre que fue criado en el campo, con educación de personas campesinas, pues, pero con tantos valores, con tantas cosas que aprenderle a ese ser humano tan hermoso que gracias a Dios nos tocó como padre. Y bueno, me acuerdo que iba caminando, se quitaba el sombrero y empezaba a rezar y a orar, para pedir por sus seres queridos. En la casa, pues no se diga, siempre que llegaba a la casa, antes que todo, iba directo al altar a hacerle reverencia a Dios, pues agradecerle porque me imagino que por haber regresado con bien a casa, por buenos resultados en lo que andaba haciendo, qué sé yo, pero siempre así era su forma de ser, siempre dirigiéndose primero, antes que nada, a Dios. Entonces, todos esos ejemplos, pues, por lo mismo, hablo de estos valores, hablo de estas cuestiones que no deben de, ¿cómo se dice?, de caducar, pues, no se deben olvidar. Personas que nos dieron un buen ejemplo, personas que nos dieron ejemplo de personas trabajadoras, honestas, ser esos seres que vinieron a sumar a esta tierra, que vinieron a cumplir con la voluntad de Dios, a ser un pedacito de Dios, de luz aquí en la tierra, porque eso fue mi papá. Un ejemplo para nosotros, un señor maravilloso, una forma de ser tan bonita, tan trabajador. Entonces, y nunca renegar, nunca desesperarse, porque no lo vimos desesperarse, no lo vimos enojarse. Fue un ejemplo de persona. Estoy segura que en el cielo siguen, bueno, festejando, siguen, pues seguramente es así, porque ya cuando vamos al reino de Dios, pues la vida es todavía más hermosa. Si aquí en el suelo, en la tierra, podemos dejar huella con nuestras buenas acciones, imagínense lo que será ya estando al lado de Dios. Y más aún cuando supimos cumplir con las cosas que Dios esperaba de cada uno de sus hijos, de nosotros. Entonces, yo sé que fue muy bendecido y es muy bendecido por Dios, porque supo ser
muy paciente en las cosas que eran injustas y todo se lo entregaba a Dios. La justicia le corresponde a Dios. Siempre decía que las cosas que no consideramos justas, se las entreguemos a Dios, porque Dios es el que se encarga de todo eso, de darle a cada quien lo que le corresponde. Y fue una persona muy bendecida, muy querida, muchas personas que lo estimaban, a pesar de que tenían mucho tiempo de no verse. Cuando lo veían era como si lo hubieran visto ayer, así, así una persona pues con una luz muy bonita, con una aura muy bonita, pues muy angelical, muy hermoso señor. Así que lo queremos mucho, muchísimo, papá. Pues felicidades hasta el cielo. Acá todos sus nietos, sus nietas, sus hijos, sus hijas, su esposa, los seguimos recordando con muchísimo cariño y sabe que lo queremos muchísimo. Y bueno, les pido todas estas sugerencias o consejos o estos videos que comparto, los hago con la intención de que no se pierdan esos detalles de gente humilde, de gente sencilla, pero con corazones grandiosos, con nobles sentimientos, con valores en sus vidas. Así que cuando puedan, revisen la información que está en el canal, revisen todo aquello que he subido. Como no son cosas pues que entretengan, que sean, ahí sí todo el mundo estaría dando vistas, ¿verdad? Pero como son cosas de Dios y son cosas que son muy importantes, ¿por qué no compartirlas? ¿Por qué no te conviertes en una persona de luz donde puedas compartir un poquito pues, de las cosas que todavía se pueden rescatar? Que haya más personas compartiendo sus experiencias, los buenos valores, los buenos principios, cómo las familias se apoyaban y se querían antes, cómo había más unidad, más amor, más hermandad, más armonía. Y entre todos, Dios lo dijo, donde hay dos o tres, ahí estaré yo con ellos, ahí estaré con ustedes. Entonces hagamos equipo para hacer que las cosas, que la balanza se incline hacia las cosas favorables, hacia las cosas buenas, hacia las cosas que a Dios le agraden. No estemos aquí de paso perdiendo el tiempo. Vamos a ser un poquito más conscientes, concientizarnos un poquito más de que debemos aprovechar hasta el último instante en hacer cosas que sean para bien. Entonces, pues, el compartir una experiencia, el no quedarnos callados en las cosas pues, que debemos resaltar para que así las cosas permanezcan y no nomás permanezcan, sino que mejoren, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, o sea, las personas que van a venir después de nosotros tengan de dónde agarrarse, porque qué mundo van a encontrar. Así que las personas que todavía pensamos y sentimos que fuimos educadas de una manera diferente, a lo mejor hubo situaciones que no hubo lujos, pero donde hay amor no falta nada, donde está Dios no falta nada. De alguna forma nos alimentan, o sea, no falta, no, Dios no, o sea, donde todo falta Dios asiste, o sea, pero Dios nunca te deja solo, menos cuando tienes una buena conducta, un buen comportamiento. Bueno, eso es lo que les quiero pues, compartir de ese hombre tan sabio, de ese hombre pues lleno de tanta sabiduría y de tanto conocimiento que la vida le dio a través de su trayectoria por esta tierra. Entonces, pues muy contenta y muy feliz de ser su hija, muy orgullosa y mi papá sabe que lo queremos un montón.